Polvo y miseria. Gracias a Yeshua, aquí estamos otra vez. Y no olvidando que de aquí nos vamos, porque esto está dentro del manual. He aquí vengo en breve, o ciertamente vengo en breve. Entonces esto apuntala también el santo temor a Dios. Y hoy estamos despidiendo un año de ministerio. Y aquí está el amado Luis. Pues por la gracia, aquí estamos. Un saludo a todos los que nos siguen en el canal, por la gracia de Yeshua. Pues sí, vamos a ver lo que el Señor tiene hoy para el mensaje. Así es, entonces pues revisando un poco los temas sobre la palabra de Dios maravillosa, queremos hablar ahorita de Hebreos 10:25, sobre la necesidad, la importancia de congregarnos, porque es costumbre de muchos y de muchas no congregarse. Ahora, el asunto es profundo, porque ciertamente no se trata de congregarse por congregarse. Tenemos que decir que hay más iglesias satánicas que congregaciones levantadas por Dios. Sí, ha sido bastante el aumento que ha habido empezando por la fe que fue distorsionada y siguiendo por falsas religiones que con sus propias filosofías se han fundamentado ya totalmente lejos de la verdad. Los primeros la tuercen y los segundos la inventan. El problema grave que yo veo es que por la necesidad que muchos y muchas tienen de congregarse, pues terminan entrando en congregaciones indeseables, en congregaciones que no hablan la palabra de Dios por revelación, sino por interpretación, instrucción humana, inducción, a fin de cuentas, porque hacen teología con la Biblia. Así es, en ese sentido ahí lo que vemos es que hay doctrinas que se han fundamentado bajo mandamientos humanos y de repente toma prioridad la interpretación y ya hacen a un lado la abundancia, el sabor, la riqueza de la escritura. Vamos a tomar como referencia Hebreos 10:25. Este versículo es muy curioso porque siempre que se cita suele decir no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, pero continúa diciendo y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces es interesante ver que esa segunda parte pues nos exhorta a no dejar de hacerlo, porque en cualquier momento viene el Señor y va a ser vergonzoso que Yeshua pase lista y que sus seguidores estén en el mundo. Así es, aunque también hay que mencionar que ese versículo que dice cuanto más sabiendo que aquel día se acerca, esto las personas que esperan día y noche el arrebatamiento, pues lo toman. Aquel día, muchas veces Pablo lo toma como refiriéndose al arrebatamiento. Entonces, no se está refiriendo tanto al arrebatamiento, sino al día de la partida. Y en segundo lugar, a la venida del Señor, pero sobre todo a la partida. Es algo que no se entiende literalmente, porque eso no se habla mucho en el cristianismo. No es una palabra popular que les estén diciendo la noticia del día. Sí, definitivamente es importante hacer hincapié en eso, porque el día de la partida puede ser cualquier día en el que partamos con el Señor, dejemos este mundo, o como secularmente se le dice, muramos, aunque sabemos que ahí no termina. Entonces, pues también dice la Escritura en la primera carta de Tesalonicenses, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Entonces los que sí han partido con el Señor, pues ha llegado ese momento, y los que estén o estemos con vida cuando eso suceda, esa es la segunda parte, ahora sí será la venida del Señor. Entonces pues de todos ahí ese punto es importante aclararlo, porque si por ejemplo, aunque sabemos que no hay fecha, pero si por ejemplo faltaran 5 años para que viniera el Señor y alguien se dejara de congregar 2 años antes, pues su día ha llegado de antemano. Así es, y es cierto, no hay fecha, el día y la hora nadie la sabe, pero sí sabemos algunos acontecimientos que tienen que suceder previos a la segunda venida, y eso es una especie de reloj, o sea, la abominación desoladora, al final de cuentas, ¿no? Sí, hay demasiadas pistas, las señales en los cielos, los eclipses, los terremotos, las guerras, aunque sabemos que el Señor anticipó que eso era el principio, la carestía, el famoso jinete del caballo negro. Entonces hay varias lucecitas que nos avisan
de que los tiempos se acercan. Así es, sobre todo pues la presencia ya del pueblo de Israel en su tierra. Pero bueno, nuestro tema ahorita no es la segunda venida del Señor, ni el arrebatamiento, ni la gran tribulación, sino la necesidad de congregarse. Yo diría que en primer lugar habría que dejar en claro que la congregación más importante es la del alma con Yeshua. Quiero decir, si un alma no está congregada permanentemente con Yeshua, en unidad, en comunión, viviendo en juicio contra la criatura vieja y en amor de perdón, pues la congregación no le va a ayudar de mucho, pero es un principio. Entonces, lo importante es el hambre y la sed de la palabra que tenemos, porque si nada más nos congregamos para compartir un ratito de amor ágape con los hermanos y escuchar la palabra y alabanzas y bla bla bla, eso no va a servir de mucho, no va a servir de nada. Yo diría que cuando una persona verdaderamente está arrepentida o está buscando a Dios simplemente porque necesita reposo, descanso, liberación, sanidad, pues Dios lo va a congregar, a posicionar en una congregación levantada por Él. Si no hay arrepentimiento verdadero, no va a intervenir Dios y va a entrar a un lugar de engaño. ¿Por qué? Porque esa alma no está buscando realmente a Dios. Entonces ahora sí que Dios a cada uno lo que quiere. Sí, definitivamente sí, vamos a abordar ese punto. Por ejemplo, hay multitudes de personas que cuando se reúnen, pues lo que buscan es a lo mejor el día del Señor, el domingo, ¿no? Pero por ejemplo, eso es muy secundario en el aspecto de que pues si a lo largo de la semana el domingo son hijos de Dios y de lunes a sábado son filisteos, fariseos, herodianos, pues entonces sí está mal el asunto. Es importante aclarar que esa primera oportunidad que hay de buscar la congregación es para los hijos de Dios definitivamente, y para los que quieran salir del mundo atrapado de tinieblas y por el arrepentimiento congregarse, porque de lo contrario, si se llenan de conocimiento y no están arrepentidos, pues hay una frase que dice: van a descender engordados de doctrina al infierno. Hay una aclaración que esa sí es muy importante hacer: no ir a una congregación cristiana. Ahora, lo que digo es una bomba, pero es la verdad, porque ahí no está Dios. ¿Por qué no está Dios? Pues porque Dios no es cristianismo, porque Dios no es nicolaísmo, porque Dios no es balamismo, y bueno, podríamos citar muchas más razones, pero bueno, este ministerio habla redundantemente de esto. Las personas que continuamente están bebiendo de las aguas de Yeshua en polvo y miseria, ya saben claramente que esto no es cristianismo y tampoco es paulinismo. Sí, es importante aclarar eso, porque a raíz de que surgió el catolicismo romano, llamándose cristiandad, y de repente se empezó a proliferar que el término cristiandad, de repente ya hasta las atalayas de los testigos de Jehová dicen cristiano y los mormones se dicen cristianos, y se ha hecho todo un relajo, cuando en realidad en Hechos 11:26 dice que es un nombre que les dieron los de afuera a los discípulos, no dice que ellos mismos se hayan denominado de esa manera. Sí, nada más que el problema es también que Pedro utiliza la palabra cristianos, si padecéis como cristianos, pero bueno, ya también hemos hablado de eso, que no es padecer como cristianos, sino como padecer como hijos de Dios, hijos y hijas de Dios, que es una bienaventuranza. Sí, y también es importante aclarar que hay infinidad de religiones que hablan de Cristo, pero hablan mal de Él, malentienden sus enseñanzas, conocen incompleta su vida, siempre redundan en los mismos versículos. Por ejemplo, es muy curioso y muy cotidiano entender que hay versículos que hablan, por ejemplo, de lo que es la prosperidad y la bendición, pero de repente también están pasajes que hablan de lo que es la disciplina, la corrección, de lo que es, porque literalmente se juntaba con la banda, Mateo 11:19. Entonces de repente estos versículos, pues a algunos los asustan, así como de cómo, si el asunto es de santidad, pero pues eso, los que lo ven así suenan como a los fariseos, ¿no? ¿Cómo come con publicanos y pecadores? Porque el Señor Jesús es amigo de pecadores. Así es. Y bueno, mira, tú que escuchas, y cerrando ya esta capsulita,
Si tu alma está lista, el maestro va a llegar a ti. Si tu alma no está lista, si no está cansada, si no está trabajada, si no estás listo para dejar Egipto y ir a la cruz, o sea, al desierto con Yeshua, todavía no estás preparado. Todavía no estás preparado, necesitas más Egipto. Pero si estás preparado, ve a la congregación, a la única que importa, a la de Jesús. Empieza a congregarte con Él diario, permanentemente. Y después Dios te va a poner en un lugar donde no vas a correr peligros doctrinales, porque se te va a hablar por revelación. Y otra cosa, yo con esto termino. Hoy en día muchas personas se congregan virtualmente, y eso está bien. Por ejemplo, hay en Polvo y Miseria por lo menos 400 personas que se congregan virtualmente. Pero hay otra buena noticia, las palabras de Jesús, donde estén 2 o 3. Entonces, si tienes un hermano, una hermana, o 3 o 4, y te congregas con ellos para oración, para estudio, ya tienes una congregación. Sí, definitivamente sí. Ese pasaje de Mateo 18 es importante, porque si Él está en medio de los que ya están reunidos, ya hay una congregación y ya está el invitado principal, que es el que nos guía. Entonces, pues hacemos un llamado. Si has estado congregándote y se ha vuelto todo toda una reunión mecánica nada más, ya que es hora de reunirse y se termina la reunión y otra vez la rutina y cosas así, es necesario hacer ajustes. Es necesario saber que cuando uno se congrega es porque la presencia de Dios está ahí, aunque no la veamos, y a veces el pasar por desapercibido eso lo único que ocasiona es la monotonía. Y entonces, pues si de verdad te estás congregando y estás alimentándote entre semana, y cuando llega el día de reunión quieres crecer espiritualmente, pues también se demuestra con frutos, incorporándote en algún ministerio, sirviendo a Dios, dando frutos, porque de lo contrario, pues es muy cotidiano también ver que de la parábola del sembrador, pues el que cayó junto al camino, entre las piedras y entre los espinos, se caracterizan porque dice que creyeron. Sin embargo, al mismo tiempo dice que llegó el momento en el que soltaron los guantes, y el que cayó en buena tierra, ese sí permaneció firme dando fruto. Porque esas son las únicas almas que se arrepintieron, los demás creyeron, pero sin arrepentimiento, lo cual no sirve. Entonces, bueno, pues esto es. Y en cuanto al fruto, lo primero es el fruto del Espíritu, y ya luego hablamos de frutos en el sentido de ganar almas para Dios. Lo primero será que se empiece a manifestar el fruto del Espíritu Santo de Gálatas 5:22 en una persona, y luego entonces va a estar capacitado por Yeshua para ir al campo misionero, que es todos los días. Sí, definitivamente, porque si alguien muestra los frutos del Espíritu, eso quiere decir que ya Dios está haciendo algo en él. Pero por otro lado está en la carta de Santiago, Jacobo mejor dicho, en el capítulo 2, que existe la fe verdadera y la fe falsa. La fe verdadera demuestra obediencia y la fe falsa es fe muerta. Entonces, pues los invitamos a que se sigan congregando en donde de verdad se predique a Yeshua, la sana enseñanza de las Escrituras, porque también si dejan de hacerlo, es como aquella alegoría que dice de una fogata. Entre todos los hermanos estén juntos, todos se pueden sostener, ayudar, apoyar unos a otros. Pero si un leño se apaga y quiere subsistir por su propia cuenta, pues se va a apagar. Así es. Bueno, Dios te bendiga y congrégate con Yeshua, es lo que importa, y después Él te va a posicionar. Dios te bendiga. Polvo y Miseria. Sencillo.